El 12 de diciembre de 1968 se realizaba la inauguración oficial de la central nuclear José Cabrera, la primera planta energética de estas características que se instaló en España y una infraestructura que llegó a convertirse en el símbolo de la modernidad tecnológica que comenzaba a llegar a nuestro país. El sueño de una central nuclear se inicia sobre los finales de los 50. El diseño como tal de la central nuclear de José Cabrera, o familiarmente llamada Zorita, pues se inicia con un proyecto en el año 1965 y se proyecta y se empieza su construcción en ese año para tener en el 1968 realmente el comienzo. El 12 de diciembre es cuando realmente se hace, como dijéramos, la autorización o la presentación oficial que la realiza el jefe de Estado en aquel momento, Francisco Franco. La central nuclear de Zorita, como comúnmente se le conoció, llevaba el nombre de José Cabrera en reconocimiento al presidente de la empresa eléctrica que en primera instancia promovió el desarrollo de la obra y que dirigió los trabajos de su construcción. José Cabrera, además, era hermano del insigne científico Blas Cabrera, uno de los padres de la física en nuestro país, que introdujo la teoría de la relatividad en España y que compartió amistad y conocimientos con otros investigadores como Ramón y Cajal, Niels Bohr, Erwin Schrödinger, Marie Curie o Albert Einstein. El 6 de junio de 1965, tras la bendición de los terrenos donde se ubicaría la obra por parte del entonces obispo de Sigüenza, don Laureano Castán, el ministro de Industria, Gregorio López Bravo, activaba la primera carga de dinamita de las excavaciones, dando así comienzo a un ciclo que dejaría una profunda huella en tierras y gentes alcarreñas. Eso era un campo completamente abierto, sí, no había nada, o sea, estaba en la ribera, en la parte izquierda del río Tajo, y ese espacio, la ingeniería pues, determinó que era el mejor lugar debido a que estaba razonablemente cerca. Primero, que tenía la refrigeración del río que es necesaria para su refrigeración. Y luego estaba también a una distancia de un centro de consumo como es Madrid, ¿no? La renta per cápita en España era del orden de 500, del entorno de 500 dólares per cápita, frente a las 30 y tantos mil, 35.000 que tenemos en este momento. Lo que quiero decir con esto es que era un mundo totalmente, pues, económicamente y socialmente muy bajo, ¿no? Y en aquel momento empezaba también en España el momento del desarrollo, prácticamente después de los finales de los 50, que empiezan los 60, y fue un momento especialmente muy interesante para que un tipo de industria de estas lanzara a la red eléctrica pues, del orden de 1.000 millones de kilovatios hora, que esa producción de energía es equivalente a un consumo de 5 veces el consumo que tenía Guadalajara en aquel momento. La central nuclear de Zorita se construyó con tecnología y financiación norteamericanas, en virtud de un convenio en el que también se reflejaba que el uranio utilizado para el funcionamiento de la central sería español, extraído de las minas de Andújar, desde donde sería enviado a América para su preparación como combustible y retornado a España como uranio enriquecido. El diseño que se optó era un diseño Westinghouse y luego esta era una central que le llaman PVR, que es de agua a presión. Este tipo es la más estándar hoy día prácticamente en todo el mundo. La central nuclear de Zorita en aquel momento fue pionera aquí, pero no había muchas plantas más en todo el mundo, o sea, de alguna forma, países diríamos más que centrales. En países había como 5 o 6 más que tenían plantas nucleares.
Finalmente, realizada la obra y ultimados los acuerdos para su explotación, la central de Zorita comenzaba a generar electricidad. Prácticamente el año 69, en octubre del 69 se considera, después de todas las pruebas de arranque y de ajuste, es cuando se empieza a considerar el inicio de la producción, operación, como dijéramos, comercial. Y a partir del 71, todo el tiempo, toda la década de los 70, pues fue una década que, bueno, estuvo más o menos en los entornos de las expectativas de producción. Había incidencias, pero bueno, incidencias que estaban dentro de, de lo que se podía esperar, ¿no? Entre el 83 y 85 hubo que tener unas paradas para actualización de la planta. Esas paradas revirtieron en unas inversiones altísimas, o sea, prácticamente eran casi 3 o 4 veces la inversión que se había hecho en instalar la planta, o sea que eran unas inversiones grandes para actualizar toda la normativa que se había generado desde el origen, que era un diseño del año prácticamente 50, hasta los años 70, pues se cambió, vamos, como se dice vulgarmente, se puso pata arriba la planta y se actualizó a la normativa vigente en ese instante. Luego, a partir de ahí ya, todos los años se hacía seguimiento de la normativa y se iba acomodando a los cambios que requería. Entonces, en el día a día, a las 8:30 de la mañana se iniciaba una reunión en la cual prácticamente se hacía el análisis del estado. Era una reunión de tiempo corto, con el fin de ver cuál es el estado de la planta, qué es lo que había sucedido en toda la noche sobre todo, y luego pues se tomaban acciones urgentes si se necesitaba alguna, y las planificadas pues se ponían en común, en conocimiento de todos, para que toda la gente tuviera el conocimiento de lo que se estaba haciendo. Y luego pues bueno, había muchos departamentos. Estaba el departamento de operación que es dedicado al funcionamiento, el de mantenimiento, que como bien se dice, pues el que está dedicado a toda la parte de corregir o prevenir o a tomar acciones preventivas. Periódicamente se hacían pruebas y para evitar que la planta se desviara de cualquier parámetro que se planteara. Y ahí había pues químicos, ingeniería, de tipo de grupo de calidad, o grupos de análisis de sucesos, o sea, infinidad de departamentos que participaban todos con ánimo de que se llevara la planta a las condiciones adecuadas, ¿no? Que no se salieran de sus valores requeridos, ¿no? Los años de funcionamiento hicieron que comenzaran a surgir problemas derivados del uso de la planta. En los años 94 aparecieron una incidencia en la parte de la tapa de la vasija, en la cual bueno, pues se tuvo que reparar, pero definitivamente se tuvo que cambiar. Esto era un tema de materiales y de hecho le ocasionó a muchas otras plantas la necesidad también de cambiarlas, ¿no? Porque se observó que el tipo de material que tenía pues no era el más adecuado y se tuvo que construir con un tipo de material que impidiera ese tipo de agresiones por parte del agua interna. Los últimos 5 años de la planta fueron unos 5 años de un reto que se tuvo en el ámbito de la organización y factores humanos enorme. De hecho, dio lugar a que los mejores indicadores de la planta en producción, en lo que fue radiológico, en lo que fue reducir actuaciones de parada automática que se produjeran, fueron los mínimos en los 38 años diríamos que cumplió. O sea, esos 5 últimos años fueron excelentes. La verdad es que hubo una especie de reto común de equipo de toda la gente en demostrar que la planta era factible para haber llegado a los 40, que era la previsión que se tenía. Pero bueno, se cerró con 38 años y punto. Y dimos todo lo mejor. La implantación y funcionamiento de la central José Cabrera también tuvo que recibir las críticas de los detractores de la energía nuclear.
pero lo hacía mientras su entorno socioeconómico más próximo se seguía beneficiando de su presencia en tierras alcarreñas. Me imagino que habría algunos disidentes de opinión en cuanto a que no les pareciera, pero socialmente no había una forma de tener una opinión formada sobre lo que esto representaba. Lo que sí que representaba era un empleo total en todo ese entorno. Hubo prácticamente empleo, sobre todo en la época de la construcción, pues todo el mundo trabajó ahí. Bueno, prácticamente todos los pueblos del entorno estuvieron presentes ahí. Le llamó la atención este tipo de energía y este desarrollo que potencialmente pensaban que se iba a producir, que así fue. O sea, el desarrollo económico y social fue ingente. En Zorita nosotros teníamos 60 viviendas, o sea que había un grupo de gente del orden de 120 o 130 personas, más los grupos de Madrid de apoyo, pues se llegaban a los 200, más luego personal de tipo de empresas de contrata. Diríamos que tanto directos como indirectos se movían unas 800 personas. Yo he estado allí 41 años, desde el año 70, y hemos participado directamente, bueno, en desarrollos, diríamos, sociales. Yo tuve mi familia allí, participé directamente en los colegios del entorno, fui presidente de la APA precisamente en Albalate de Zorita y Pastrana, en el instituto. Creamos movimientos que en aquella época eran impensables, hasta de escuelas de padres, de asociaciones culturales. O sea, estimulamos terriblemente a todo el entorno socioculturalmente, ¿no? O sea, porque la gente también tenía un interés de integrarse completamente. El desarrollo de la zona, es que no hace falta nada más que darse una vuelta por todos estos pueblos, ver diríamos, la urbanización que hay, los sistemas urbanísticos que se han producido, los pueblos como son, cómo están, y pensar cómo hubieran evolucionado, porque es nada más que retirarse a 10 kilómetros más o menos y ver los pueblos que están en ese entorno, semejantes a los que había en aquel momento, y ahí se quedaron. La central nuclear José Cabrera había sido diseñada para una vida útil de 35 años que se alargaron a 38 gracias a unas mejoras que fueron realizadas en las instalaciones. Transcurrida la prórroga, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, mediante resolución del 20 de abril de 2006, declaraba el cese definitivo del funcionamiento de esta infraestructura y 4 años después, en febrero de 2010, comenzaban las labores de desmantelamiento de esta planta. Con el final de la central comenzaron a surgir las dificultades en la zona. En el entorno generó dificultades, efectivamente, pues 5 o 6 años después, ¿no? Porque prácticamente la inercia de todos los desarrollos que se tenían para luego en el tema de la preparación al desmantelamiento y todo esto, se llegó también teniendo todavía gente en ese entorno. Ahí se redujo mucho, ¿no? A partir del 2006 se produjo un bajón, pero luego fue, diríamos, en una tendencia suave, acomodándose a que el proyecto se había acabado. O sea, y en el entorno, evidentemente, pues claro que tuvo sus influencias, ¿no? Claro que se tuvo que tuvo que repercutir, porque luego la gente, las inversiones que hacía toda la gente y gastos que se producían de toda la población que teníamos allí, pues era muy alta, ¿no? O sea, Para los oriundos del lugar, el cierre de Zorita terminaría de apuntalar el progresivo proceso de despoblación que sufre la Alcarria, proceso que ya se ha dejado notar en la última década con la pérdida de más de un 20% de la población en los municipios del entorno de la central.
Como opción de desarrollo para suplir la riqueza que dejaría de generar a José Cabrera, surgiría el proyecto Esparquia, un grandioso parque temático dedicado a las energías renovables, situado en Albalate de Zorita y que costaría 10 millones de euros. Bueno, ese fue un proyecto de Albalate, en el sentido de que se apostó pensando en que eso iba a poder desarrollar como una fuente de ingresos y tal, pero no lo fue así. Lamentablemente, de Esparquia solo quedan el recuerdo y un pabellón abandonado en medio del campo. A día de hoy, los pueblos de la zona, a través del movimiento Alternativa Zorita, intentan que se realice un proyecto de apoyo comarcal para evitar que el desmantelamiento de la central nuclear acabe con las inversiones y la población estable, sugiriendo a algunos de sus representantes que la alternativa al cierre de la central nuclear José Cabrera es la implantación en la zona de otra instalación de similares características que devolvería al entorno el desarrollo que ha tenido durante décadas. Fue una fuente de riqueza para el entorno, no solo ya económica, sino cultural, social, de comunicaciones. Se mejoraron enormemente las vías de comunicación, y pensar que eso es factible sustituirlo con otro tipo de industrias es pensar en que no sentir que eso es un potencial enormemente de riqueza, y cuando se tiene ese tipo de riqueza es cuando se puede desarrollar todos estos ámbitos que hemos hablado, sociales. Y hay, evidentemente, querer sustituir eso, como no sea con un sistema semejante, es inviable, ¿no? Mientras tanto, los trabajos de desmantelamiento de la central nuclear José Cabrera continúan desdibujando del horizonte alcarreño el recuerdo y la silueta de una infraestructura que llevó hasta allí el desarrollo durante más de medio siglo.